Esto es Polimerasa Nerd, el podcast de biología molecular. Buenas noches, yo soy Víctor Kardash. Su anfitrión aquí en el podcast de Polimerasa Nerd. Nos acompaña como todas las noches Felipe Mostocano, Fernando Valdés Reyes, y hoy tenemos invitada especial, la doctora Verónica Miriam Guzmán Sandoval. Ella es psicóloga y está especializada tiene su doctorado en psicología, está especializada en terapia del dolor y también acaba de terminar una estancia postdoctoral, tengo entendido, ahí mismo. Ella hizo toda su formación en la UNAM, es especialista en el manejo de biosensores para extender lo que es el dolor, ¿sí? Porque el tema de hoy es biosensores. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches a todos, el doctor Kardash, Fernando, Felipe, un gusto estar con ustedes y con el auditorio de su podcast, un espacio muy interesante y muy divertido para hablar de estos temas, ¿verdad? Temas muy serios, pero muy divertidos en este espacio. Estábamos ahorita en previa hablando acerca del trabajo que hace doctora ahí en su campo de experticia. Estábamos conversando acerca de cómo funciona esto de los biosensores en su disciplina y nos está hablando acerca de dolor. ¿Por qué es importante utilizar estos biosensores en el dolor? El dolor es una experiencia compleja porque involucra diferentes componentes. El dolor afecta el área fisiológica, cognitiva, emocional, conductual y por consecuencia también tiene un componente subjetivo que es la percepción del dolor. Entonces, antiguamente se trabajaba nada más con el componente fisiológico, que era a través de una terapia farmacológica, omitiendo atender, por ejemplo, el componente emocional o la experiencia subjetiva, que es la percepción del dolor. Al momento que el paciente, por ejemplo, se siente desconectado de su medio ambiente o se siente fuera de su hábitat, de su contexto, sobre todo en los niños, se siente anormal, no puede llevar a cabo sus actividades, pues esta experiencia se torna todavía más compleja. Entonces el fármaco no alcanza y muy probablemente las dosis son las adecuadas, el fármaco es el correcto, pero se torna complejo y al momento de evaluar la experiencia dolorosa tiende a ser complejo y también cuando se trata de manejarlo. Entonces no se tienen todos los aditamentos o las formas para atenderlo de manera integral. Entonces al momento que la Asociación Internacional del Dolor pide que el dolor sea atendido de manera integral, pues quedan como ciertos rezagos en estos aspectos y comienza a incorporarse la tecnología como una forma de coadyuvar, como esa es la palabra adecuada, como un coadyuvante o, por así decirlo, una ayuda que permite hacer que la forma de evaluación y de atención sea más eficiente y sea de manera global. Entonces, ahí es donde entran ciertos paradigmas o ciertos modelos de tecnología que comienzan a incorporarse para que se generen estos aspectos del manejo del dolor, que por ejemplo en mi caso trabajamos con algo que se llama el Internet de las cosas, el Internet médico de las cosas, que permite que a través de ciertos dispositivos como pudieran ser un biosensor como el que mide la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno, la temperatura periférica, se conecten en tiempo real y permitan mandar el dato clínico a una tableta o a un celular. Y entonces yo pueda ver ese dato y tomar decisiones clínicas para hacer algo que nosotros llamamos biofeedback, que el paciente aprenda a manejar sus parámetros fisiológicos y de manera conductual llegue a algo que le llamamos autorregulación,
¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad que tiene la persona de modificar su estado emocional, de minimizar la experiencia dolorosa. Por eso es muy importante hablar de biosensores. Yo abriendo un paréntesis aquí, para entender más o menos lo que nos está compartiendo, doctora. No sé si Fernando nos puedes hablar tú acerca de cómo funciona un biosensor desde el punto de vista tecnológico. Bien, primeramente hay que hablar un poquito de qué es el Internet de las cosas. Acaban de usar un término muy de moda y es el Internet de las cosas, poder hacer que cualquier cosa que tengamos en casa o de parte médica, lo que sea, podemos medir algo, lo podemos censar y aparte debe de actuar. En este caso, la actuador es la propia doctora, o sea, la que va a interpretar y va a enseñar a cómo manipular eso que se está midiendo para llegar a cierto nivel de control. Actualmente podemos hacer que lo que se nos ocurra mida. La historia del Internet de las cosas inicia con una simple cafetera. O sea, con una cafetera. Como querían hacer que se midiera la temperatura exacta del café, a qué horas preparar y todo, y estamos hablando de eso hace muchísimos años. El llegar aquí a la parte médica, que tenga conocimiento, son hace como unos 20 años. No sé si ustedes hayan tenido ese contacto con biosensores previamente a 20 años atrás. Acercamiento en la parte médica, bueno, yo tuve mi formación en fisiología y una de las cosas es que el área de los biosensores tiene bastante tiempo, simplemente porque una buena parte del funcionamiento de los organismos depende del movimiento de cargas, o sea, de sales, y eso se traduce como electricidad. Entonces yo creo que lo más común y lo más antiguo fue pues el monitoreo cardíaco con los circuitos o los parches y un seguimiento del típico electrocardiograma. Entonces digamos que sería como el primer biosensor, pero en este caso traduciendo una señal muy simple, que directamente una actividad eléctrica relativa a otro punto. Entonces sí tiene más de 20 años en ese sentido, pero no se le daba como el nombre de biosensor. Creo que como hemos... Solo sensores eran. Sensores nada más, y monitoreo. Así terminamos. ¿A qué es lo que sube esto? Ahorita Internet de las cosas es ese sensor que es bio, porque está midiendo algo vivo, vaya, un ser humano, lo puede, como dijo la doctora Verónica, ver en tiempo real esa información y a la vez puede estar ella en cualquier parte del mundo haciendo un análisis. Eso es algo que nos ha dado la tecnología. El biosensor es esa parte que va a hacer la medición, o sea, es un pequeño sensor conectado a través de nosotros, como dijo el doctor Felipe, y a través de un pulso eléctrico va a recibir esa información que se va a interpretar finalmente. Nosotros comenzamos a hacer uso de cierto software como que tiene un biosensor que tenía un cable, ¿no? Y lo conectábamos al oído y teníamos que limpiar, entonces era un poco incómodo para el paciente tener un cable, y aquí se medía pues a través del flujo sanguíneo. Ustedes son más especialistas para esto. Sí. O sea, tenía que era un oxímetro. Sí, entonces teníamos un parámetro nada más, y con lo mandaba la señal a una computadora. Entonces esto no era inalámbrico y teníamos solo algunos parámetros, pero con el avance de la tecnología y algunos dispositivos, que en este caso los biosensores pueden medir de 2 o 3 parámetros dependiendo, se hicieron inalámbricos y lo puedes poner en tu dedo así como un clip, y tienes parámetros de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, muchos tienen ya presión arterial, y te los mandan en tiempo real a través de Bluetooth y te lo mandan al dispositivo. Entonces tú puedes dar el seguimiento, como dice Fernando, en tu casa al paciente, porque lo mandaste a una aplicación que diseñaste justamente para eso, para tomar una decisión clínica si el paciente está teniendo una alteración respecto a esos parámetros, y tomar una decisión, marcar y decirle al paciente: tienes que hacer un ejercicio de relajación progresiva o de respiración para que tú te relajes y muevas ese parámetro. Nosotros le llamamos pues autorregulación, y se relaje
y disminuya su dolor y se le administre menos fármaco. Entonces, sobre todo en el tema de los niños. En mi caso, yo soy más especialista del área infantil, del área pediátrica. Entonces, fabuloso. Y el punto es que el niño tenga la capacidad de ser autosuficiente también para poder contrarrestar su dolor y no se le administre demasiado fármaco. Ajá. Es muy interesante. Sí, fíjense que me está viniendo a la mente la serie de Flash de hace 30 años, la primera serie. En aquel entonces era así como la novedad, decir, vamos a ponerle, porque curiosamente Flash es el único superhéroe que sacan que te lo están monitoreando todo el tiempo, ¿no? Por aquello de que le da taquicardia o algo así. Y lo novedoso de ese entonces, estamos hablando de hace 30 años, los sensores que traía Flash, obviamente no podía estar conectado a un electrocardiograma pegado ahí, ¿no? Sino que le traía los sensores ahí por el traje y funcionaban con una frecuencia individual cada sensor, y acá lo estaban monitoreando a la distancia. Y les digo, eso lo rescataron luego para la serie más reciente, y todo el tiempo ahí están estoqueando ahí al pobre Flash, están viendo ahí si se le sube la presión. Es muy curioso cómo lo retoma la ciencia ficción, o más bien algunos cosas de ciencia ficción terminan siendo aplicaciones médicas, pero también más o menos tiene al mismo tiempo que existe un aparato que se llama el Holter cardíaco, que es el equivalente a un electrocardiograma, pero que guardaba en una memoria o en un cassette. Que se sigue usando, se sigue usando sí, como para monitorear arritmias, por ejemplo, que no sabes cuándo van a aparecer. Tiene su versión más portátil, ya podríamos traer en un iPod o en inclusive un dispositivo muy pequeño o en monitoreo constante, pero que al final de cuentas era eso, ¿no? Era como el inconveniente de traer cables pegados todo el tiempo, una mochila que tenía que traer su batería completa y después descargarlo al lugar donde iba a hacer el análisis de los especialistas. Tenían que tener tiempo en ese momento de hacer el estudio, que es la parte interesante de cómo se ha avanzado en la implementación y sobre todo la inmediatez. Y fíjense que miren, algo muy interesante de estas cuestiones, por ejemplo, es que la población, cuando nosotros trabajamos con esta técnica de biofeedback, es muy abstracta, muy complejo entender que internamente el dolor mueve algo muy difícil, que es una cuestión fisiológica, que es una frecuencia cardíaca, una temperatura periférica, que son medidas de un aspecto de un sistema autónomo. Y luego para explicarle qué es el sistema autónomo y sobre todo a un niño, y que son respuestas simpáticas, ¿no? Y entonces son términos clínicos. Que de simpáticas no tienen nada, no ¿verdad? son nada simpáticas y te causan un desorden que no te ayudan para nada. Entonces, cuando tú tienes una pantallita y le pones al niño cómo va cambiando el parámetro y son números y los ves que van incrementando, decrementando dependiendo de la medición, el niño se siente más, o la persona se siente más capaz de mover ese parámetro y decir sí puedo. Y algo muy importante de lo que ustedes están ejemplificando es cómo la tecnología va cambiando, pero los supersónicos, ¿se acuerdan de esa caricatura? Sí, por supuesto. ¿Cómo se adelantaron? Así de old. Décadas, y ellos pronosticaron el Internet de las cosas, esas redes de sensores conectadas que de alguna manera aludían a lo que está pasando actualmente con este Internet de las cosas, como robotina, todo esto que conectaban y que todo era tecnologizado en la casa de los supersónicos, y tú decías, yo quiero tener esa casa, quiero tener ese auto, yo quiero que todo esté sistematizado. Pues eso es el Internet de las cosas, y quien creó esa caricatura se adelantó realmente al futuro. El Internet que es como de los 60, la original. Sí, es eso que nos está pasando ahora y que abona a lo que nosotros pues en tecnología y sobre todo pues que se dedica a las tecnologías sabe que está vinculado a lo que es el uso de la telemedicina, ¿no? Que está apostando a que la medicina transite al uso de la tecnología como una alternativa pues para mejorar la atención en salud. Y pues los supersónicos es una clave ahí para nuestra vida. Imagínense con los zapatos y estar
conscientes de dónde están tus zapatos, dónde está, qué está haciendo tu sartén, en qué momento se va a apagar. De hecho ya hay sartenes así. Sí, Y tus la lavadora. latas, tus Tenemos que no les pongan personalidad porque te van a llegar aunque estés de vacaciones. Todos esos redes sensores, pues ese son el Internet de las cosas, pero en este caso estamos hablando del Internet de las cosas aplicado a la medicina. Esas redes de sensores que son dispositivos y que son interfaces solamente vinculados a leer parámetros fisiológicos que nos ayudan a tener una mejor atención en el área de la salud. Y nosotros, pues a lo mejor dirán, ¿qué están haciendo los psicólogos en el área de la medicina y en el área de la tecnología? También tenemos retos para entender ciertas cuestiones abstractas como el dolor. Nosotros también estamos ayudándonos de estas disciplinas y trabajando de manera multidisciplinaria sin tratar de invadir las áreas, tratando de trabajar con colegas de la medicina, de la tecnología para hacer que la vida de las personas sea más fácil, que tengan mayor calidad de vida. Sobre todo en mi caso, que son niños y sobre todo son niños del área de oncología, del área de ortopedia, por ejemplo, donde hay mucho dolor, donde hay bastante sufrimiento y hay que entender el tema del dolor. Y en el caso de ustedes, ¿se quedan en una parte no invasiva o también tienen alguna línea con monitores un poquito más, obviamente, más invasivos como monitoreos de sustancias en sangre o de muestras de orina, o la parte de los biosensores termina nada más en el biofeedback de respiración, saturación, presión cardíaca, sudoración, humedad de piel? ¿Hasta dónde llega? Nosotros estamos explorando lo que sería las cuestiones, más estamos explotando los biosensores porque son justamente no son invasivos, son inocuos, son nobles. La tecnología es noble, es amigable para los niños, lo hace más fácil, más lúdico, que es mi tema. Son niños en condición de vulnerabilidad. Entonces es más fácil, pero también es verdad que tenemos línea de investigación con otros colegas relacionados con biomarcadores, por ejemplo, citocinas, hemos medido citocinas o citoquinas, que de alguna manera tienen que ver con algunas mediciones en sangre, pero lo hemos migrado a saliva para que no sean tan invasivas y que nos complementamos con mediciones que van en la tecnología, que son correlatos o son relaciones que queremos encontrar entre los biosensores y las mediciones netamente clínicas de algunas familias de citocinas proinflamatorias que tienen que ver con el dolor, como por ejemplo IL-6, que ha sido una de las citocinas que están más relacionadas con las cuestiones del dolor, ¿no? Una pregunta, doctora, es ¿cómo hacen este muestreo en tiempo real de las citocinas? Porque entiendo que tendría que ser una cuestión, un sensor de tipo químico, ¿no? Sí, lo estamos haciendo con ciertos ritmos circadianos y son muy sensibles las citocinas. Ok, lo están asociando a otros fenómenos ya bien estudiados. Sí, son sensibles y tienen ciertos criterios para poder obtenerlos porque son muy complejos en el momento cuando se administran fármacos. Por ejemplo, hay que excluir de las muestras todos los fármacos esteroideos porque las afectan. O sea, tenemos falsos ahí positivos o negativos dependiendo del tipo de fármaco que está usando el paciente. Entonces, hay que tener bastante cuidado y sobre todo en la extracción y en el manejo porque el tipo de congelación que requiere es muy delicado y el tipo de procesamiento y las pruebas, por ejemplo, algunas pruebas son de ELISA o de ensayo y los laboratorios, al menos en Colima, son complejos. Nosotros a veces tenemos que mandar a Guadalajara y nos apoyan algunos laboratorios, entonces el tipo de congelamiento que deben de tener los hacen muy vulnerables en algunas ocasiones. Sí, se degradan, esas sustancias se degradan muy fácilmente. Son muy costosos también esos biomarcadores, entonces no siempre tenemos los financiamientos, pero son eficientes para demostrar de alguna manera pues las cuestiones
inflamación, que están vinculadas al proceso de dolor o a otros fenómenos relacionados con nuestra área que pudieran ser, están ahorita asociándose, por ejemplo, a depresión y a otros fenómenos del área de salud mental. Entonces, para nosotros es muy importante hacer correlatos y bueno, pues en el tema de biosensores estamos nosotros vinculados a crear estos dispositivos y a asociarnos con la tecnología, sin olvidar pues que son fenómenos complejos, sobre todo el dolor, el estrés, la ansiedad y otros problemas del área de la salud mental, ¿no? O sea, son fenómenos, la verdad, muy complejos, por eso hacemos uso de diferentes recursos y de disciplinas. Es muy llamativo que para el monitoreo que tienen mucha parte del desarrollo de dispositivos. Por ejemplo, en los videojuegos tienen mucho tiempo que existe no solamente el parámetro de la salud, que tiene que ser un numerito que es como la barra de vida o el contador La de barra salud, de vida. sino que ya se ha ido involucrando cosas como, por ejemplo, que el traje del personaje monitorea la frecuencia cardíaca y se supone que también procesa cortisol y le puede decir al jugador tu nivel de estrés está muy alto, aléjate y reposa un momento. También que, por ejemplo, que se detectaban niveles de radiación en lugares agrestes, o que inclusive lo llevan un poquito más adelante hasta incluir parámetros de salud mental como parte de la jugabilidad. Pero ¿qué tan cerca estamos de que realmente podamos implementar un dispositivo fuera de un smartwatch o algo por el estilo, que ya nos da mucha información, Ya nos da pero bastante información, que pudiera ser como user friendly para los niños, que sea como, obviamente completamente portátil, que no esté tan vinculado a procesos de investigación, sino como algo de día a día? O sea, ¿qué tan lejos estamos de que sea factible dispositivos de monitoreo como para el dolor? Mira, Felipe, yo creo que no estamos lejos. De hecho, ya los hay de manera comercial. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Hay muchos que son comerciales. No todos tienen alcances terapéuticos. Por ejemplo, en mi caso, nosotros nos involucramos en cuáles sí tienen alcances terapéuticos. Exploramos cuáles recomendamos, en mi caso, para niños en relación a las tecnologías comerciales, en el tema de los padres o de los aspectos de personal de salud, ¿no? Para recomendar. Están ciertas marcas que son eficientes, que están probadas para fines terapéuticos. Otros no tienen los alcances terapéuticos, así como los Smart Watch o los relojes inteligentes tienen ciertos desfases para medir tu frecuencia cardíaca respecto a un biomarcador, un dispositivo que tiene pues una eficiencia para tener un parámetro realista, porque ustedes como médicos saben que debe de tener cierto desfase respecto a un biomarcador clínico, porque si no te va a dar un falso negativo, un falso positivo respecto a tu presión arterial o a tu frecuencia cardíaca o saturación de oxígeno y te vas a alarmar y en realidad está midiendo mal, así como te mide una pesa, ¿no? Vas a una pesa mal calibrada y vas a decir peso 60 kilos, 70, 80 o 100 kilos y en realidad está mal calibrada. ¿Y no? Ajá, y yo creo que mi báscula está mal calibrada. Y sí, algunas veces estás preocupado y está mal. Y algunos relojes inteligentes que no son tan inteligentes están mal programados y no te están dando una buena presión arterial, una buena saturación de oxígeno, y hay aplicaciones que te dan falsos positivos o falsos negativos de que estás teniendo arritmias o estás teniendo problemas en ese sentido. Y asimismo hay aplicaciones del área de juego o del área de terapia que no están bien programadas y no están cumpliendo con un efecto terapéutico. Sí hay muchas, Felipe, volviendo a tu pregunta, pero hay que tener cuidado. Ahora bien, respecto al ámbito académico, hay varios esfuerzos relacionados con ciertos investigadores que le apuestan a estos juegos o videojuegos porque sí tienen alcances, y yo te puedo decir que varios de ellos están centralizados y pueden estar en la UNAM, pero también es verdad que la Universidad de Colima está haciendo diferentes esfuerzos. Por ejemplo, te puedo hablar del cuerpo académico en el que yo estoy inmersa, en el 118,
que está en la Facultad de Telemática, han hecho diferentes videojuegos, que son juegos serios, le llaman, para diferentes fines, dentro de ellos para el área educativa, para el área de salud, y tienen alcances relacionados para inclusión, para el área terapéutica. En mi caso yo creé una aplicación que se llama iCare, que es una aplicación para el manejo del dolor. iCare, ¿verdad? iCare, ajá. Esa aplicación tiene la finalidad de crear un expediente para los niños y es un expediente clínico. Te consulta toda la parte sociodemográfica como edad, talla, peso, fármacos y posteriormente te da un escenario para lo que es relajación y tiene música hecha por un músico que tiene conocimiento relacionado con relajación y posteriormente un videojuego para que los niños se relajen. Y nosotros creamos la idea de concentrar ciertas técnicas de psicología que eran abstractas para los niños, como decir, a ver, cierra los ojos, imagina que estás en el mar y piensa que te estás relajando, que nosotros le llamamos en psicología le llamamos imaginería o fantasía guiada. Entonces era muy abstracto decir, imagina en un hospital con otro niño llorando, imagina que estás en el mar y así. Entonces nosotros creamos ese escenario con programadores y diseñadores para que ahí estuviera ese escenario y lo acompañara una música, y luego crearon una especie de escenario de videojuego con competencias, ¿no? Para relajarlo y crear competencias que fueran importantes para afrontar el dolor. Entonces nosotros hicimos esa parte, pero también hay otros investigadores, por ejemplo, te puedo hablar con los que nosotros nos fusionamos, que son de la UAC, que es otro cuerpo de mecatrónica, que hacen investigación para realidad virtual y están trabajando otras cuestiones para mitigar el estrés o para leer emociones, que es a través de termografía. Entonces sí hay esfuerzos relacionados con biomarcadores, con biosensores y también con videojuegos. Y creo que hay que hablar de eso porque decimos, bueno, en Estados Unidos se hace esto, en Canadá se hace lo otro, pero se habla muy poco de lo que se hace en México, pero también de lo que se hace en los estados. Y creo que hay talento y sobre todo pues hay talento también en la Universidad de Colima. Hay investigadores muy reconocidos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. La Universidad de Colima concentra investigadores muy importantes que a veces raramente los conocemos y pues yo creo que sí hay talento. Algunos hacen podcast. Solo falta apoyarlo. O sea, aquí los estamos escuchando justamente. Y falta financiamientos, porque tecnología es igual a dinero, a recurso, a financiamiento. Claro. Los americanos tenemos esa fama, ¿no? De que ante la falta de recurso monetario tenemos que ser muy inventivos, ¿no? Surge la inventiva. ¿Esta aplicación está disponible al público en general o está todavía en fase de desarrollo? Estamos en la experimentación, estamos ya en una versión, yo creo que ya vamos en la versión 2.5. La verdad le hemos invertido bastante tiempo y recurso. Esperemos tener ya más recursos para crear otra versión que sea todavía más eficiente. La hemos tenido en experimentación con diferentes hospitales, con diferentes niños, con poblaciones, y la hemos puesto al alcance de diversos, pues tanto hospitales como por ejemplo albergues, que de alguna manera también se ha trasladado no solo al manejo del dolor, sino al manejo del estrés de ciertos niños en condición de vulnerabilidad. Entonces, creo que no contábamos con que se pudiera extrapolar a niños de casas hogares, por ejemplo, para manejo del estrés, y nos ha servido bastante bien. Hay todavía algunas mejoras y estamos en eso, y creemos que en algún momento se va a poner también a disposición de otras poblaciones
de verdad, yo sí creo que es muy importante el apoyo a los investigadores que hacen tecnología o los que hacemos otro tipo de investigación que es multidisciplinaria. Es muy importante atender el dolor u otros temas de manera multidisciplinaria porque se hace un esfuerzo muy grande. Y yo sí creo fidedignamente en esto y también estoy muy agradecida con los patrocinados. Por ejemplo, CONACYT me ha patrocinado esta aplicación y el Fondo Federal de PRODEP. O sea, sin ellos no hubiera nacido Iker, que es como un hijo. O sea, ya tiene tiempo gestándose y creciendo como proyecto. Pero también gracias a los otros investigadores, ¿no? A los programadores, a los diseñadores, a los colegas del área de tecnología. Y no creo, por ejemplo, que yo hubiera comprado un desarrollo tecnológico y lo hubiera trasladado al área hospitalaria y no hubiera funcionado. He aprendido con los del área de tecnología que tropicalizar, y es su término, porque lo he aprendido bastante bien, tropicalizar. Tecnología sí lo he aprendido. Yo cuando lo escuché dije, ¿qué es eso tropicalizar? Lo hacemos todo el tiempo. Tropicalizar la tecnología en nuestro contexto mexicano es lo más importante. Por ejemplo, ¿de qué te sirve a veces traer un Ferrari o un carro cuando no está la infraestructura? Cuando Colima está empedrado, ¿no? Completamente. No, porque te lo vas a acabar, o sea, yo llegué al hospital y no había algo que yo decía, yo quiero una intranet, y decía, no hay ni siquiera wifi en algunas áreas del hospital. Entonces reconfiguré el proyecto porque necesitaba guardado de datos y yo había creado para una nube. Y entonces, ¿cómo hacer la aplicación cuando no tienes una capacidad para hacer un guardado en la nube? Entonces, necesitaba hacer ajustes. Entonces, no puedes comprar tecnología del extranjero y pretender traerla al hospital mexicano porque tiene otras condiciones. Y los niños tienen otras condiciones. Es muy interesante y a mí un amigo, César Bustos, no creo que nos vaya a escuchar, pero él nos decía Yo lo he que visto. su experiencia en China, porque estuvo allá un buen rato, decía que, bueno, obviamente un sistema político diferente. Es ingeniero biomédico. Para Exactamente, que les permitía como que por una cuestión gubernamental instalar sensores en diferentes áreas y tener una infraestructura pues, promovida por el gobierno que más o menos homogenizaba el uso de tecnologías muy parejos. Por ejemplo, eso de llegar y pagar por tu teléfono, que aquí es nuevo, tiene mucho tiempo implementándose. Y platicábamos de que por qué no había dado algoritmo a la telemedicina, y una cosa que sucedía era eso, que la infraestructura no estaba dada. Ahora que todo el mundo tiene un celular, por ejemplo, y que se ha popularizado proyectos de desarrollo de código abierto, como los que son las aplicaciones para Raspberry Pi y todo lo que tiene que ver con esos proyectos open source de las plataformas Arduino, que nos han permitido tropicalizar y adaptar a las necesidades como para tener estaciones que ya no sean una nube, pero sí que sean un tipo de monitoreo. Y como dices, es muy importante que si no se está dando la base de la infraestructura, todo esto se queda como en el discurso, ¿no? Así es, Felipe. O sea, imagínate tu Ferrari en los primeros topes que son bardas de Colima, te le arranca el escape, o sea, lo tienes. Ahí frente al hospital del ISSSTE. Te vale, no sé cuánto cueste un Ferrari, la verdad. O sea, te va a costar un ojo de la cara y se le va a arrancar el escape en la primera barda, o tope de barda de Colima. Y no le puedes sacar el provecho que debiera, ¿no? Y no sé cuántos kilómetros tienes que correr el Ferrari, ¿no? Imagínate en cada tope, en cada semáforo, o sea, no lo puedes correr a esa velocidad. Es imposible. Así con la tecnología. De verdad me he aprendido un saludo para mis colegas de la UAC, me lo enseñaron bastante bien. No puedes comprar tecnología en el extranjero y pretender traerla para usarla en los contextos mexicanos. La tienes que hacer o la tienes que tropicalizar, y sobre todo yo creo que el ingenio de los mexicanos, que usan bastante creatividad para reinventar nuestros problemas y adaptarlos a cosas que son creativas. Entonces sí creo que hay talento, insisto, muchísimo,
Y prueba de ello es que bastantes investigadores están en el extranjero pues trabajando en empresas, sobre todo en tecnología, y bastantes investigadores del área clínica, de otras áreas, y pues colaborando, haciendo investigación en muchas disciplinas. ¿Por qué? Porque pues tenemos enormes retos y podemos solucionar esos retos. No nos dan las cosas en la mano, o sea, tenemos que solucionar los problemas que son bastante, y la palabra es complejos. Y un llamado especial ahí al INPI para que agilicen más los procesos de registro de patentes, que la verdad es, digo, ha mejorado mucho el portal, pero sigue siendo un peregrinar para toda quien quiere registrar tecnología, ¿no? Tecnología nueva. Sí, es un proceso largo, y yo creo que también se desesperan por eso las partes de las marcas, los patrocinios, las invenciones, a lo mejor también crear esos escenarios de que se crea en que se puede hacer invención, se compre esa idea, yo creo que desde bachillerato, porque veo que los jóvenes tienen talento y a veces lo emplean en otras cosas y no en solucionar problemas reales, ¿no? A lo mejor en otras cosas que no deberían, pero podrían solucionar problemas reales y contribuir a eso. Desde ahí, ¿no? Desde bachillerato como semilleros en la invención y en la investigación. Sí, es fomentar un poco más las ferias científicas en descargo un poquito de nuestro sistema educativo a raíz del surgimiento de la tecnología Arduino, que se popularizó mucho, que precisamente usa muchos, digo, ya no vamos a hablar de biosensores nada más, sino de sensores en general. Hubo un tiempo que hubo unos lugares llamados México Conectados que ya los retiraron, pero era una idea creo bastante buena porque daban cursos de programación en Arduino y luego surgían ideas bastante interesantes, inclusive hay ya a nivel de secundaria y de prepa ya estos concursos de robótica que le dicen que no es otra cosa que el uso de esta tecnología para resolución de problemas, ¿no? Creo que por ese lado se ha empezado a hacer algo que no se estaba haciendo. No digo que estemos en jauja, pero ya se dio un pasito adelante en ese sentido. ¿Qué opinas? En mi experiencia de bachillerato, una de las cosas que nos sucede es que de repente el problema es la continuidad por cuestiones de recursos, pero la verdad es que sí, es un hervidero de ideas. Creo que, como dice la doctora, la realidad es como hay que focalizarlos a situaciones que puedan ser no solamente necesarias, sino también factibles, que no vayan tanto al terreno de la ilusión, que luego son muchas buenas intenciones nada más. Actualmente ya desde la primaria se enseña un poquito de programación a través de Lego. La misma empresa Lego permite o te vende esos juegos de enseñanza para niños para que puedan estar haciendo sus pequeños robots, sus pequeños carros autónomos, y se les va despertando así por la investigación y el desarrollo. Esto sí es importante que se esté llevando desde la educación primaria, como si se le da continuidad en el bachillerato y se tienen mucho más conocimiento, podrían llevarlo a cabo. Imagínense lo que estarían haciendo ya a nivel de facultad o de posgrado. México tiene potencial. Creo que se ha estereotipado mucho la investigación como en términos de que es aburrida, que no es divertida, porque se crea como esa parte de que hay proyectos de investigación que son largos, que no tienen que ver como, por ejemplo, con la resolución de algo que ellos vean que realmente tiene un sentido, una aplicación a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es como complicadísimo crear una tesis, por ejemplo, un anteproyecto, una tesina. Entonces sí crea angustia, y yo lo he visto como en esa parte, y no quieren investigar. Hay una apatía desde los primeros semestres, y yo creo que ahí empezaría desde bachillerato, ¿no? Como esa exploración, y muy probablemente desde primaria, como para decir voy a investigar un tema, y esto me va a servir para la vida cotidiana, porque investigar es parte de nuestra naturaleza. Si no investigáramos, pues no viviríamos, ¿no? Somos personas que exploran desde que surgimos como seres humanos. Entonces,
Creo que sí debería de ser como más divertido y pues algo que les diera, como dices, Kardashian, un nivel, un plus, una diversión, no sé, premios o algo por crear esa parte de ser como más apegado a la vida y menos académico, menos forzado, más natural. Sí, yo creo que se tiene que cambiar el enfoque en el cual se visualiza a la ciencia. Digo, la verdad es que la cultura popular no nos hace mucha justicia en general. Siempre el malo de la película está altamente habilitado, la mayoría son doctores. Muchos villanos son tienen grados académicos y mi villano favorito. Eso me recordó a mi villano favorito. Sí, el Dr. Doofenshmirtz, ¿no? De Phineas and Ferb, y la mitad de los villanos de Spider-Man. Pero más allá de eso, sí se ocupa darle un nuevo enfoque, parte de la ciencia, sobre todo para entender esta parte donde tenemos ciencia y tenemos tecnología, y la tecnología no es otra cosa que ciencia aplicada. Pero el desarrollar tecnología nos permite también acceder a nuevo conocimiento. Entonces incrementa la ciencia, el incremento de la ciencia nos permite generar nueva tecnología. Y así es un pasito a pasito y así se va avanzando. Y habrá quienes les guste, pero hacerlo interesante. Hay quienes les gusta ir hacia el conocimiento preciso de las cosas, porque también la ciencia se ha fragmentado mucho y eso es lo que lo hace a veces inalcanzable, ¿no? Y la tecnología a veces también la vemos muy lejana porque decimos, no, es que somos tercer mundo, somos en vías de desarrollo y eso no es para nosotros, ¿no? Lo más importante es que necesitamos comer. Entonces ve la tecnología también como algo ajeno, cuando en realidad las dos están ahí para mejorar la calidad de vida de nosotros como personas, ¿no? Entonces sí se tiene que cambiar ese enfoque, impulsar, empujar a estos muchachos que vienen detrás de nosotros para que alcancen o para que se dediquen a tareas científicas, ¿no? Y creo que también como comentario social se trata de no frenar la curiosidad como una plataforma de impulso, porque como dices, la situación política y la situación económica es un tema, y al final de cuentas el espíritu humano es el de búsqueda, la exploración, la curiosidad, esas endorfinas de ver un resultado, ¿no? Y al final de cuentas se va frenando conforme los entornos académicos son rígidos. Entonces ahorita, por ejemplo, proyectos que se han aplicado en otros lugares del mundo se dan cuenta de que son mejor recibidos en las comunidades de escasos recursos que en las comunidades de altos recursos, aun cuando salgan mayores proyectos de entornos económicamente más acomodados, pero al final de cuentas es porque viene de ese espíritu de curiosidad, y creo que es como no frenarlos y como mantener esa llama alimentada. Yo pienso que también es ayudar a que crean en ellos y abrirles esos espacios. Por ejemplo, como investigadores a veces no creemos en ellos. Me ha pasado porque yo trabajo con muchos jóvenes, de verdad muy jóvenes. He trabajado con jóvenes de secundaria, con jóvenes de bachillerato, en algunos libros, en algunas aplicaciones, en algunos manuales. Tengo colaboraciones con jóvenes de secundaria, de bachillerato, de licenciatura, de diferentes grados, de, no sé, de segundo semestre, de quinto semestre, de octavo semestre, y a unos que ya están a punto de egresar. Y los chavos dicen, no, yo no tengo la capacidad. Y yo les digo, sí tienes la habilidad, la capacidad. Diseña esto, o construye esto, o programa esto, o dibuja. Y entonces ya cuando lo ven como producto terminado dicen, ¿lo hice yo? Sí, lo hiciste tú. Y el resto son puros investigadores consolidados. Y tú contribuiste a hacer esto. ¿Es verdad? Sí, y le damos la constancia de que lo hizo. Entonces, por ejemplo, ahorita acabamos de culminar algo con un joven de sexto semestre de un área tecnológica y de verdad está impresionado tanto el equipo de tecnología, que son pues grandes los investigadores consolidados de doctorado, y no cree que fue él, y le digo, pues eres tú y otra joven que es de secundaria. Entonces digo, pues son ustedes, nada más que les falta creer en eso, y ahí es donde pueden entrar ellos en la construcción tanto de biosensores, aplicaciones, pues hay cantidad de tecnología o
de otros aspectos. Yo creo que ahí es donde empieza su carrera de investigadores en las áreas que van a trabajar. Y nosotros como investigadores ya de otra carrera o de otro, como con una trayectoria, por así decirlo, pues de abrirles esos espacios y creer en ellos, para que ellos crean en sí mismos. Creo que es lo que nos falta en México. Muy bien. Y bueno, no sé si pudiera, doctora, decir para dónde va, para qué rumbo piensa tomar su investigación. En mi parte, yo quisiera seguir trabajando de manera disciplinaria con otros colegas. A mí me encanta trabajar de verdad con diferentes áreas. No me veo trabajando nada más en el área de la psicología. Hace muchos años aprendí con los médicos justamente. Tengo ya bastantes años, desde el 2002 trabajando con médicos. Ahí aprendí el trabajo multidisciplinario en hospitales y posteriormente con el área de enfermería, con el área de nutrición, de trabajo social, hacer trabajo multidisciplinario y posteriormente con el área de tecnología. Entonces, somos equipo que aporta un conocimiento concreto a problemas que son cada vez más complejos. Sobre todo en el área de la salud, son complejos los problemas. No son fáciles, la verdad. No son tema fácil y ustedes se dan cuenta, casi ningún problema en México es un problema fácil donde dices, ay, No pues nos pulimos hasta eso. Hasta eso. Con una disciplina lo vamos a solucionar. Y con una varita mágica ya va a tener, con una píldora lo vamos a hacer, o con una terapia va a alcanzar. Ni con la terapia más completa del área de psicología, ni con Freud reencarnado, con nada de eso alcanza. De verdad, yo creo que podemos hacer equipo, sabemos trabajar. Afortunadamente trabajo con diferentes grupos, el de la UNAM de Mente Cuerpo, con el grupo de mecatrónica de la UAC, con mi cuerpo académico 118 de la Universidad de Colima, o sea, con diferentes investigadores y de verdad son muy, muy completos, con Universidad de Guadalajara, que es también donde me formo. Aprendí con diferentes investigadores que me formaron a hacer equipo, dejar el ego a un lado. El ego yo creo que es algo que no nos ayuda como investigadores, a ver a la persona como un ser con una necesidad biológica, psicológica, social, con muchas necesidades que hay que atender. Ya lo creo. Muchachos, ya creo que sobrepasamos el tiempo, pero estamos muy a gusto. Y aunque estamos muy a gusto, yo creo que tenemos que ya empezar a terminar. No sé si quieran agregar algo, algún comentario final. Por mi parte, simplemente, si alguien tiene interés, no dejar jamás de tener esa chispita de ingeniero Iron Man. Por mi parte, toda la información de esto es muy interesante y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ese carácter de la ciencia de que es incremental y que pareciera que ponemos mucho esfuerzo y se contribuye con poquito al conocimiento, pero como somos muchas personas empujando para el mismo lado, creo que esa es la parte inspiradora, ¿no? Que se van haciendo, son graduales y que por eso necesitamos que sean más personas las que entren en este campo. Y creo que la área de los biosensores da para echar a volar la imaginación de que cualquier persona empiece a poner su granito de creatividad en ese lado. Así es. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Doctora, estuvimos muy a gusto. Ojalá la pueda acompañar en otra ocasión. Va a ser muy grato tenerla por aquí. Les agradezco a toda su presencia. Como siempre, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctora Verónica Guzmán. Gracias, Felipe Cami. Gracias, Fernando Valdés. Soy Víctor Cargas y esto fue Polimerasa Nerd. Hasta la próxima. De enseñanza para niños, para que puedan estar haciendo sus pequeños robots, sus pequeños carros autónomos, y se les va despertando así por la investigación y el desarrollo. Esto sí es importante que se esté llevando desde la educación primaria, como dicen, se le da continuidad en el bachillerato, y tienen mucho más conocimiento, podrían llevarlo a cabo. Imagínense lo que estarían haciendo a nivel de facultad o de posgrado.
Yo O sea, creo México tiene potencial. Creo que se ha estereotipado mucho la investigación como en términos de que es aburrida, que no es divertida, porque se crea como esa parte de que hay proyectos de investigación que son largos, que no tienen que ver como, por ejemplo, con la resolución de algo que ellos vean que realmente tiene un sentido, una aplicación a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es como complicadísimo crear una tesis, por ejemplo, un anteproyecto, una tesina. Entonces, sí crea angustia y yo lo he visto como en esa parte y no quieren investigar. Hay una apatía desde los primeros semestres y yo creo que ahí empezaría desde bachillerato, ¿no? Como esa exploración y muy probablemente desde primaria como para decir voy a investigar un tema y esto me va a servir para la vida cotidiana porque investigar es parte de nuestra naturaleza. Si no investigáramos, pues no viviríamos, ¿no? Somos personas que exploran desde que surgimos como seres humanos. Entonces, creo que sí debería de ser como más divertido y pues algo que les diera, como dices, Kardash, un nivel, un plus, una diversión, no sé, premios o algo por crear esa parte de ser como más apegado a la vida y menos académico, menos forzado, más natural. Sí, yo creo que se tiene que cambiar el enfoque en el cual se visualiza a la ciencia. Digo, la verdad es que la cultura popular no nos hace mucha justicia en general. Siempre el malo de la película está altamente habilitado, la mayoría son doctores. Muchos villanos son tienen grados académicos y mi villano favorito. Eso me recordó a mi villano favorito. Sí, el doctor Doofenshmirtz, ¿no? de Phineas and Ferb, y la mitad de los villanos de Spider-Man. Pero más allá de eso, sí se ocupa darle un nuevo enfoque, parte de la ciencia, sobre todo para entender esta parte donde tenemos ciencia y tenemos tecnología, y la tecnología no es otra cosa que ciencia aplicada. Pero el desarrollar tecnología nos permite también acceder a nuevo conocimiento. Entonces incrementa la ciencia, el incremento de la ciencia nos permite generar nueva tecnología. Y así es un pasito a pasito y así se va avanzando. Y habrá quienes les guste, pero hacerlo interesante. Hay quienes les gusta ir hacia el conocimiento preciso de las cosas, porque también la ciencia se ha fragmentado mucho y eso es a lo que lo hace a veces inalcanzable, ¿no? Y la tecnología a veces también la vemos muy lejana porque decimos, no, es que somos tercer mundo, somos en vías de desarrollo y eso no es para nosotros, ¿no? Lo más importante es que necesitamos comer. Entonces ve la tecnología también como algo ajeno, cuando en realidad las dos están ahí para mejorar la calidad de vida de nosotros como personas, ¿no? Entonces sí se tiene que cambiar ese enfoque, empujar a estos muchachos que vienen detrás de nosotros para que alcancen o para que se dediquen a tareas científicas, ¿no? Y creo que también como comentario social se trata de no frenar la curiosidad como una plataforma de impulso, porque como dices, la situación política y la situación económica es un tema, y al final de cuentas el espíritu humano es el de búsqueda, la exploración, la curiosidad, esas endorfinas de ver un resultado, ¿no? Y al final de cuentas se va frenando conforme los entornos académicos son rígidos. Entonces ahorita, por ejemplo, proyectos que se han aplicado en otros lugares del mundo se dan cuenta de que son mejor recibidos en las comunidades de escasos recursos que en las comunidades de altos recursos, aun cuando salgan mayores proyectos de entornos económicamente más acomodados, pero al final de cuentas es porque viene de ese espíritu de curiosidad, y creo que es como no frenarlos y como mantener esa llama alimentada. Yo pienso que también es ayudar a que crean en ellos y abrirles esos espacios. Por ejemplo, como investigadores a veces no creemos en ellos. Me ha pasado porque yo trabajo con muchos jóvenes, de verdad muy jóvenes. He trabajado con jóvenes de secundaria, con jóvenes de bachillerato, en algunos libros, en algunas aplicaciones, en algunos manuales. Tengo colaboraciones con jóvenes de secundaria, de bachillerato, de licenciatura, de diferentes grados, de, no sé, de segundo semestre, de quinto semestre, de octavo semestre.
y a unos que ya están a punto de egresar. Y los chavos dicen, no, yo no tengo la capacidad. Y yo les digo, sí, sí tienes la habilidad, la capacidad. Diseña esto, o construye esto, o programa esto, o dibuja. Y entonces ya cuando lo ven como producto terminado dicen, ¿lo hice yo? Sí, lo hiciste tú. Y el resto son puros investigadores consolidados. Y tú contribuiste a hacer esto. ¿Es verdad? Sí, y le damos la constancia de que lo hizo. Entonces, por ejemplo, ahorita acabamos de culminar algo con un joven de sexto semestre de un área tecnológica y de verdad está impresionado tanto el equipo de tecnología, que son pues grandes los investigadores consolidados de doctorado, y no cree que fue él, y le digo, pues eres tú y otra joven que es de secundaria. Entonces digo, pues son ustedes, nada más que les falta creer en eso, y ahí es donde pueden entrar ellos en la construcción tanto de biosensores, aplicaciones, pues hay cantidad de tecnología o de otros aspectos. Yo creo que ahí es donde empieza su carrera de investigadores en las áreas que van a trabajar. Y nosotros como investigadores ya de otra carrera o de otro, como con una trayectoria, por así decirlo, pues de abrirles esos espacios y creer en ellos, para que ellos crean en sí mismos. Creo que es lo que nos falta en México. Muy bien. Y bueno, no sé si pudiera, doctora, decir para dónde va, para qué rumbo piensa tomar su investigación. En mi parte yo quisiera seguir trabajando de manera disciplinaria con otros colegas. A mí me encanta trabajar de verdad con diferentes áreas. No me veo trabajando nada más en el área de la psicología. Hace muchos años aprendí con los médicos justamente. Tengo ya bastantes años, desde el 2002 trabajando con médicos. Ahí aprendí el trabajo multidisciplinario en hospitales y posteriormente con el área de enfermería, con el área de nutrición, de trabajo social, hacer trabajo multidisciplinario y posteriormente con el área de tecnología. Entonces, somos equipo que aporta un conocimiento concreto a problemas que son cada vez más complejos. Sobre todo en el área de la salud, son complejos los problemas. No son fáciles, la verdad. No son tema fácil, y ustedes se dan cuenta, casi ningún problema en México es un problema fácil donde dices, ay, no pues nos pulimos hasta eso. Hasta eso. Con una disciplina lo vamos a solucionar. Y con una varita mágica ya va a tener, con una píldora lo vamos a hacer, o con una terapia va a alcanzar. Ni con la terapia más completa del área de psicología, ni con Freud reencarnado, con nada de eso alcanza. De verdad, yo creo que podemos hacer equipo, sabemos trabajar. Afortunadamente trabajo con diferentes grupos, el de la UNAM de Mente Cuerpo, con el grupo de mecatrónica de la UAC, con mi cuerpo académico 118 de la Universidad de Colima, o sea, con diferentes investigadores, y de verdad son muy, muy completos. Con Universidad de Guadalajara, que es también donde me formo, aprendí con diferentes investigadores que me formaron a hacer equipo, dejar el ego a un lado. El ego yo creo que es algo que no nos ayuda como investigadores, a ver a la persona como un ser con una necesidad biológica, psicológica, social, con muchas necesidades que hay que atender. Ya lo creo. Muchachos, algo, digo, ya creo que sobrepasamos el tiempo, pero estamos muy a gusto. Y aunque estamos muy a gusto, yo creo que tenemos que ya empezar a terminar. No sé si quieran agregar algo, algún comentario final. Por mi parte, simplemente, si alguien tiene interés, no dejar jamás de tener esa chispita de ingeniero Iron Man. Y por mi parte, toda la información de esto es muy interesante, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ese carácter de la ciencia de que es incremental y que pareciera que ponemos mucho esfuerzo y se contribuye con poquito al conocimiento, pero como somos muchas personas empujando para el mismo lado,
Creo que esa es la parte inspiradora, ¿no? Que se van haciendo, son graduales y que por eso necesitamos que sean más personas las que entren en este campo. Y creo que la área de los defensores da para echar a volar la imaginación de que cualquier persona empieza a poner su granito de creatividad en ese lado. Así es. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Doctora, estuvimos muy a gusto. Ojalá lo pueda acompañar en otra ocasión. Va a ser muy grato tenerlo por aquí. Les agradezco a todos su presencia. Como siempre, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctora Verónica Guzmán. Gracias, Felipe Cano, y gracias, Fernando Valdés. Soy Víctor Cargas y esto fue Polimerasa Nerd. Hasta la próxima. La terapia más completa del área de psicología, ni con Freud reencarnado, con nada de eso alcanza. De verdad, yo creo que podemos hacer equipo, sabemos trabajar. Afortunadamente trabajo con diferentes grupos, el de la UNAM de Mente Cuerpo, con el grupo de Mecatrónica de la UAC, con mi cuerpo académico 118 de la Universidad de Colima, o sea, con diferentes investigadores, y de verdad son muy completos, con Universidad de Guadalajara, que es también donde me formo. Aprendí con diferentes investigadores que me formaron a hacer equipo, dejar el ego a un lado. El ego yo creo que es algo que no nos ayuda como investigadores, a ver a la persona como un ser con una necesidad biológica, psicológica, social, con muchas necesidades que hay que atender. Ya lo creo. Muchachos, ya creo que sobrepasamos el tiempo, pero estamos muy a gusto. Y aunque estamos muy a gusto, yo creo que tenemos que ya empezar a terminar. No sé si quieran agregar algo, algún comentario final. Por mi parte, simplemente, si alguien tiene interés, no dejar jamás de tener esa chispita de ingeniero Iron Man. Por mi parte, toda la información de esto es muy interesante y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ese carácter de la ciencia de que es incremental y que pareciera que ponemos mucho esfuerzo y se contribuye con poquito al conocimiento, pero como somos muchas personas empujando para el mismo lado, creo que esa es la parte inspiradora, ¿no? Que se van haciendo, son graduales y que por eso necesitamos que sean más personas las que entren en este campo. Y creo que la área de los defensores da para echar a volar la imaginación de que cualquier persona empieza a poner su granito de creatividad en ese lado. Así es. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Doctora, estuvimos muy a gusto. Ojalá lo pueda acompañar en otra ocasión. Va a ser muy grato tenerlo por aquí. Les agradezco a todos su presencia. Como siempre, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctora Verónica Guzmán. Gracias, Felipe Cano, y gracias, Fernando Valdés. Soy Víctor Cargas y esto fue Polimerasa Nerd. Hasta la próxima. Empieza a poner su granito de creatividad en ese lado. Así es. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar aquí. Doctora, estuvimos muy a gusto. Ojalá lo pueda acompañar en otra ocasión. Va a ser muy grato tenerlo por aquí. Les agradezco a todos su presencia. Como siempre, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, doctora Verónica Guzmán. Gracias, Felipe Cano, y gracias, Fernando Valdés. Soy Víctor Cargas y esto fue Polimerasa Nerd. Hasta la próxima. Valdés. Soy Víctor Cargas y esto fue Polimerasa Nerd. Hasta la próxima.